Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una emisión, de hecho, a nuestra última emisión de Clínica de la Fe de este año 2023 y les avisamos que nos veríamos hasta el siguiente año de 2024. Hemos querido cerrar este año en las emisiones de Clínica de la Fe eh, haciendo una reflexión en torno a lo que son las figuras carismáticas de los grupos religiosos. Y de algún modo, pues haremos algunos comentarios en torno a dos personajes que en el mundo evangélico en México, pues representan no solamente, digamos, como un sesgo, y habría que decirlo, un sesgo muy polémico. Uno de ellos es Arturo Farela y la otra es Rosy Orozco, ¿no? Arturo Farela es un personaje que salta a la escena pública en la elección de 1988, en la polémica elección de Carlos Salinas de Gortari, y frente a la expectativa y la promesa de el salinismo de que los artículos referidos a la separación iglesia-estado serían reformados. Farela, junto con otros líderes, comienzan, digamos, ahí a pues hacer apariciones en un intento de quedar como los interlocutores frente al Estado mexicano. De 1988 a la fecha, pues la última novedad con relación a Arturo Farela, pues es que aparece, digamos, en el contexto del triunfo de Andrés Manuel López Obrador como, entre comillas, el pastor de Andrés Manuel López Obrador, que es una afirmación que él suele utilizar cada vez que se ha entrevistado, pero que en realidad pues no existen, digamos, confirmación de parte del señor presidente, y es un asunto que más bien sostiene él, eh, me supongo que como parte de la promoción de su imagen frente a la opinión pública. El pastor es un pastor muy polémico, hay quien lo apoya, pero también hay muchos que lo critican, hay muchos que impugnan, digamos, el modo en cómo intenta apropiarse de una interlocución que, pues, es muy difícil de concentrar en una sola persona, en la medida en que los grupos evangélicos son diversos y que no necesariamente coinciden en los modos en cómo se establece la interlocución con el Estado. Entonces, Arturo Farela, pues es, digamos que, un personaje que en este sexenio fue, pues, un actor muy referido en medios y que nos parece, digamos, importante retomar como para pensar cómo es que se construyen estas figuras públicas que se respaldan, digamos, en los grupos evangélicos. La otra personaje que es Rosy Orozco es una mujer que crece en el escenario público al amparo de un movimiento religioso denominado Rocafuerte, eh, que es una expresión de los grupos carismáticos del país. Es una mujer que tiene una relación cercana con Felipe Calderón y Margarita Zavala, y que esa relación le permite como ir haciendo planteamientos de política pública, sobre todo en el campo de la trata de blancas, ¿no? Eh, es una mujer que básicamente, digamos, construye una propuesta de intervención social queda, digamos, circunscrito como a esta lógica de los cuerpos despojados de familia y que pues reciben una especie, entre comillas, de protección,
financiada y gestionada por una especie de programa de reinserción social, que de algún modo comentaremos y en los mismos comentarios, pues iremos introduciendo, digamos, los elementos más polémicos de la intervención que hacía Rosy Orozco sobre todo en los centros taiboleros de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, con esta idea, pues vamos a ver en qué deriva, ¿no? Comenzamos la charla de esta manera, mi querido César. Pues muchas gracias por tu presencia y gracias por los que nos siguen. Les han interesado algunos de los videos últimos y agradecemos a todos los que se han suscrito, tanto en la página de Facebook Clínica de la Fe como en el canal Cristiano Rebelde. Pues me quedaba pensando mucho en cómo es el surgimiento de estas figuras y ahí escucharemos tu opinión, pero se asemeja mucho a estos esquemas Ponzi, estas pirámides, a estos sistemas de mercadeo múltiple, donde hay muchas promesas, hay como que la aseveración de que hay un espacio para todos, pero eh, creo que la experiencia final con la que yo me quedo es que al final del día buscan agrupar, pero pues es únicamente en su beneficio, ¿no? Para ellos presentarse como figuras que representan a un conglomerado. Y, y obviamente los espacios son muy cerrados, ¿no? O sea, quieren una base grande, pero para ellos seguir hasta en la punta de la pirámide. Y eso es un uso muy pernicioso. A mí me tocó escuchar de cerca de un amigo pastor, cómo Rosy Orozco les ofrecía, porque estaba abriendo como si fueran sucursales de esta iglesia Rocafuerte, o no me acuerdo cómo se llama, pero, ¿sabes qué? Vamos a abrir la de Toluca, y pues eran ofertas que quizás podrían tener mucho, por lo menos hacerte alzar la ceja en cuanto a la ética, ¿no? Porque se le ofrecían como ofrecerle chamba, un puesto a alguien, pero evidentemente pues guardaba un compromiso para el que aceptara pues tenía que estar dispuesto a caminar, encuadrarse a cierto sometimiento, lo cual pues pervierte toda la idea de ser evangélico, ¿no? Eh, este rollo del que paga manda pues se cumplía. Y pues Rosy Orozco se apagó mucho después del calderonismo, y las últimas noticias que se han tenido de ella, pues es que le andan cerrando estos centros de ayuda porque precisamente no tiene al personal con las competencias o las certificaciones, no tienen el perfil profesional para ejercer esta función, ¿no? Y el otro personaje, Arturo Farela, pues yo creo que de esos hemos visto ir y venir a nivel federal, a nivel local. Siempre ha habido por ahí los pastores que se sienten el cuate del gobernador en turno, pero pues asombra para los que lo vemos de afuera, pues esta incapacidad de lectura de que finalmente es un uso el que hacen de ellos, así como ellos pretenden hacer un uso de aquellos que pretenden aglutinar en sus movimientos. Pero pues surgen varias preguntas que valdrá la pena que nos ayudes ahí, César. Eh, pues hemos visto llegar estos personajes a nuestras comunidades, siempre con la promesa de encabezar un movimiento grande, siempre con la bandera o la tarjeta de presentación de que el gobernante en turno está ofreciéndoles el apoyo para que esto funcione, pero pues, ¿por qué esta pretensión de autonombrarse o gestionar o mover cosas para como que sean reconocidos como los portavoces de un movimiento más allá de un beneficio económico o de posición que pudieran lograr?
pero la otra parte ni siquiera son personajes realmente preocupados por tener un perfil que esté a la altura para jugar en esas ligas o en esas esferas, ¿no? Porque siento yo que siempre los chamaquean, César. No sé si sea mi impresión o a lo mejor son más lobos que lo que yo pienso, ¿no? Pero a ver, platícanos, cuéntanos, ¿tú qué perspectiva tienes de estas narcisistas o cómo los podemos catalogar? Bueno, yo creo que son parte de los tiempos e incluso una expresión sintomática de las transformaciones culturales que ha sufrido el país. Eh, yo creo que si una cosa habría que señalar es el tránsito que ha vivido el país y junto con el país toda América Latina hacia una suerte de espacio cultural muy pantanoso, donde lo que comienza a privar es como lo espectacular. Esta tesis eh, muy promovida por pues por algunos teóricos de principios del siglo XX, que quedaron condensados en el texto de Debro, que, que lleva justamente por título La sociedad del espectáculo. Y en donde él ya planteaba, digamos, como esta especie de inercia en donde lo espectacular es lo que se masifica y lo espectacular es lo que convoca y lo espectacular es lo que le da forma al- a la práctica social, ¿no? Voy a tratar un poco como de explicitar a qué me refiero, digamos, cuando lo espectacular se mete a los grupos religiosos. Eh, yo creo que una de las cosas que no habría que olvidar es que 1988 marca, digamos, una suerte de transición similar a la que ocurre en otros países en América Latina hacia lo que en Latinoamérica se llama la democracia. Sin meterme, digamos, a la discusión de qué significa la democracia, pues muchos países en América Latina transitaron hacia allá. Y que en ese tránsito no habría que obviar o no habría que olvidar que uno de los efectos que produjo dicha transición fue justamente la disolución y la cancelación de los partidos de izquierda. Es decir, la radicalidad de los comunistas o socialistas o anarquistas quedó matizada porque muchos de sus militantes se subieron a la ola de la espectacularidad democrática y abandonaron, digamos, el sesgo revolucionario y adoptaron el sesgo democrático. En ese escenario, por supuesto que el llamado a la democracia, pues implicó, digamos, también una suerte de sensación de que también eran convocados los evangélicos. Si a ese llamado que, por ejemplo, Salinas de Gortari hacía en el caso mexicano de llamar a la Iglesia Católica y negociar con la Iglesia Católica a fin de legitimar su impugnado triunfo, pues hubo evangélicos que participaron, digamos, de ese llamado. Y entre esos evangélicos que participaron de ese llamado, pues se encuentra Arturo Farela, ¿no? Eh, las reformas que Carlos Salinas de Gortari impulsó, pues modificaron el estatus de las iglesias, o sea, pasaron de ser, eh, pues pasaron de ser iglesias en donde la ley las colocaba, digamos, como en una suerte, digamos, de espacio eh, no participativo directamente en la vida pública, a convertirse en lo que ahora se conoce como las sociedades religiosas, ¿no? O asociaciones religiosas. Y que este tránsito en la ley, pues lo que generó, digamos, fue justamente una participación velada
de los líderes religiosos en la vida pública. Eh, para el caso, digamos, de la Iglesia Católica, pues la modificación de la ley sirvió para fortalecer sus instituciones educativas y para plantear su presencia social a través de las organizaciones no gubernamentales que se vieron alimentadas en buena medida por la deserción de muchos exmilitantes de partidos de izquierda que terminaron viviendo y usufructuando, digamos, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Eh, y en el sentido, la Iglesia Católica, pues básicamente se enfocó en dos escenarios generales. Uno de ellos fue, digamos, el escenario del análisis social, y ahí lo que se percibió fue el crecimiento exponencial de ONGs que llevaban el título de observatorios, el Observatorio Eclesiástico, el Observatorio Ciudadano, el Observatorio Universitario, etcétera, y las ONGs de derechos humanos. Y el otro escenario fue el escenario económico. Y entonces ahí uno de los proyectos más ambiciosos de la Iglesia Católica fue esto que se conoce en el mundo como el comercio justo. En este contexto, pues las iglesias evangélicas intentaron, digamos, participar de este proceso de modernización en la relación, y lo que de algún modo usufructó, digamos, el grupo de Arturo Farela fue justamente la gestión legal para que las iglesias se convirtieran en asociaciones religiosas. Y entonces lo que ofreció fue, pues básicamente, un trabajo de gestor ante la incertidumbre de los pastores de no saber cómo proceder frente a la ley. Pues él, digamos, lo que usufructó fue, digamos, la gestoría, y con la gestoría creció la presencia de su figura en los grupos evangélicos. Y permanentemente se vendió su imagen, digamos, como una imagen de importancia, ¿no? De valor social y de impacto social. Eh, y ahí, digamos, lo que se construye, pues es una cosa muy compleja que a lo mejor en un primer acercamiento pudiéramos denominar como la emergencia a partir de 1988 no del cura de pueblo, no del cura del barrio, no del pastor de ciudad, no del pastor de las zonas rurales, sino la emergencia de una burocracia que se fue, digamos, constituyendo como un referente para la autoridad civil. Y entonces es de uso mutuo, pues no sé si, no es que unos sean más listos que otros, Van dos sino, vías, César, van dos vías, ¿no? sí, dos vías, pero lo que yo señalo es, pues, es la consolidación de estos grupos de burócratas religiosos que van a negociar con los burócratas gubernamentales. Entonces, el fenómeno de la burocracia, que es un fenómeno poco indagado, eh, yo creo que un primer acercamiento a estas burocracias tiene que ver con el hecho de que más que ser pastores, son gestores, no sé si se entiende. Y el trabajo de gestoría, pues se cobra, ¿no? No sé. Sí, sí, pero se dan, perdóname la expresión, maestro, pero se culiempinan por cacahuates. O sea, Sí. ni siquiera se presentan, digamos, con una agenda de agravios históricos por reclamar, por ejemplo, ¿no? O pedir, oye, pues emparéjanos la cancha, le has dado canales a la Iglesia Católica, canales televisivos, estaciones de radio, también queremos eso. No, o sea, se, se dan por muy poco, es mi percepción. Sí, ahora le han dado concesiones a Farela de radio y televisión,
Pero lo que yo estoy como tratando de señalar es, digamos, dejan de ser pastores y se convierten en burócratas. Entonces, ¿cuál Sí, es pierden potencialmente? las dos misiones, digamos, la espiritual, por llamarle, el sentido, en el sentido más estricto religioso, pero también pierden la social, ¿no? Porque finalmente serían lugares de buena oportunidad en todo caso, pero tampoco les importa. Sí, pero yo creo que es más radical la diferencia. O sea, de hecho las iglesias se han llenado de burócratas, más que de pastores. ¿Y en dónde radica, digamos, la diferencia, ¿no? La diferencia es la diferencia está, digamos, ahí como montada en estas cosas que cotidianamente ocurren en las iglesias evangélicas de esto que se denomina como los llamados temporales, ¿no? Son regularmente llamados por 3 años. Y entonces los pastores llegan con la idea de estar 3 años en una iglesia y se colocan, digamos, como en una perspectiva de trabajo burocratizado donde llegan como a cumplir, que la visita, que la prédica, que la enseñanza, sin necesariamente construir una implicación con el grupo que lo recibe. Y entonces perciben al grupo que lo recibe justamente como pues agentes que le exigen un trabajo burocrático. Entonces la oración se vuelve una actividad burocrática, la prédica se vuelve una actividad burocrática, pero sin implicación en términos de la existencia del grupo y sin implicación en términos de el pastor que está dirigiendo un grupo, ¿no? Eh, y que terminan moldeando al grupo religioso justamente en ese tipo de demandas. O sea, son grupos religiosos que demandan la oración, que demandan la presencia del pastor en el funeral, o que demandan la presencia del pastor en los 15 años, o en la boda, o en el cumpleaños, o en la bendición, pero que carecen de un proyecto de afectación y de influencia en las comunidades. Entonces, a eso me refiero con, se han vuelto burócratas, ¿no? Sí, 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 es lo que te iba a decir, justo, lo que sí hay cierto es que no hay proyecto, no hay un proyecto que trascienda esos 3 años y las expectativas de ambos lados son muy bajas. La comunidad dice, este señor va a estar aquí 3 años y se va, entonces no se comprometen más, y el otro está en la misma, ¿no? No me comprometo más porque pues estoy de paso, son 3 años y me voy. Y lo único que se genera pues, es una ausencia de proyecto definitivamente. Y ahí hay, digamos, como un doble efecto, ¿no? O sea, porque la feligresía se convierte en una suerte de usuario de un servicio y el pastor se convierte en el proveedor del servicio. Pero es solamente eso, es el proveedor del servicio. Y entonces, pues lo que ya no se ve, digamos, en la escena religiosa es justamente como esa figura del el líder que está empapado de las problemáticas comunitarias, que está participando no solamente en la iglesia, sino está participando en las comunidades laicas, eh, en en este esfuerzo colectivo por transformar las condiciones de existencia en las que habitan, ¿no? Entonces se vuelve más bien como un trabajo ya más al interior de cuatro paredes, sin efectos hacia afuera. Entonces, en eso pienso yo, digamos, cuando estoy como señalando estos procesos de burocratización. Entonces, la cuestión, digamos, de cómo se constituye un interlocutor con el Estado mexicano, pues es el Estado mexicano, digamos, hace como una búsqueda de un interlocutor que no le genere problemas. Y entonces, pues ya nadie se implica en en los pleitos, ¿no? Y entonces,
lo que ha gestado, digamos, el crecimiento de las burocracias, porque pues si bien es cierto hay burocracias dentro de las iglesias, pero el Estado mexicano, si un efecto ha tenido con este proceso democratizador es justamente el incremento de las burocracias. Eh, y entonces todas las burocracias, pues lo único que quieren es cumplir la chambita. No sé si se entiende, ¿no? Y entonces no hay o no se percibe cuál es el sentido del proyecto, ¿no? O sea, qué tipo de ciudadano, qué tipo de sociedad, qué tipo de idea colectiva es la que se pretende construir, porque todo el mundo está gestionando su pedacito eh, de temáticas burocráticas, ¿no? Entonces ahí es donde yo apunto, pues, que hay, que lo que tenemos es la emergencia de estas burocracias. Entonces, pues no son burocracias que efectivamente estén interesados, digamos, o estén implicados en problemas de calado mayor. O sea, no les importa el pobre, no les importa el indígena, no les importa, más que como colectivos a gestionar. A lo mejor queda un poco más claro con el caso de Rocío Orozco, ¿no? Porque Rocío Orozco, buena parte de la actividad que desplegó fue una suerte de combate a la trata de blancas. Y entonces lo que solía hacer los fines de semana es apersonarse con un grupo de universitarios que creían lo que ella les proponía para exigir el cierre de los table dance, por ejemplo. Pero nunca hubo una discusión pública sobre los efectos que provocaba el cierre de los table dance. O sea, porque, pues más allá de si estamos o no de acuerdo con la presencia de ese tipo de espacios, pues lo cierto es que hay muchas familias que viven de eso. Y entonces no había el cálculo, porque además no importaba, o sea, era mera gestión. O sea, de cuántos desempleados quedaban cada vez que se cerraba un centro nocturno con esas características. Eh, y en el caso de la labor de Rocío Orozco, pues se cuentan por miles, digamos, de las familias que quedaron sin sustento, porque los papás se quedaron sin chamba, pues. O sea, desde las chavas que bailaban hasta los meseros que servían o los que estacionaban los autos, etcétera, ¿no? Pero no era poca la gente que se quedaba sin chamba. Y era un asunto que a la señora no le importaba, pues, eh, porque lo que le importaba era gestionar su idea, y su idea muy moralina, muy mocha, de que eso era pecado y eso tendría que ser clausurado, ¿no? Entonces, a eso me refiero, digamos, con estas lógicas de burocracia, ¿no? Es decir, no hay un análisis social, no hay un cálculo político de afectación y tampoco hay un cálculo político de intereses, ¿no? Sino hay un cálculo burocrático de la gestión de la moral. Sí, ni siquiera, digamos, una oferta de alternativa, ¿no? Sí, no la No, hay, pues. no la hay, no la hay. Me hiciste recordar, bueno, porque finalmente, identificándonos con estas bases que les dan, pues digamos, su boleto a estos personajes, me hiciste recordar por ahí un correo que circulaste hace muchos años, a ver si te acuerdas, yo creo que sí, donde decías esta seducción que había dentro de los espacios laborales en los colegios legionarios, que por ahí tú mencionabas en tu correo que muchos egresados de, por ejemplo, del FES, de ahí Iztacala, donde eres profesor, pensaban que iban a encontrar un lugar allí, sin saber ellos que había una estructura a la cual ellos eran ajenos y que si acaso conseguían un pequeño lugar, pues iba a ser no en función del talento que pudieran tener o del trabajo bueno que pudieran realizar, sino ya estaba predeterminado por la estructura.
Sí te acordarás de ese correo que por ahí circuló hace un buen de tiempo. Sí, 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 lo recuerdo. De hecho, la tesis que sostiene, digamos, esa idea es justamente que la sociedad mexicana ha transitado a núcleos o a grupos clientelares, ¿no? Entonces, lo que tenemos, pues son clientelas. Y entonces, cuando los muchachos van a la universidad, como no se les ofrece un análisis del tipo de sociedad a la que van o con la que van a laborar, pues se hacen una imagen muy romántica de el tipo de escenarios donde van a terminar trabajando, ¿no? Pero llegan completamente en el desconocimiento, o sea, y una de las cosas que yo creo que ha crecido mucho en México es justamente esta lógica de clientelas. Entonces, ¿cuáles son las clientelas que participan, digamos, en un conflicto social? Pues esas clientelas solo las identifica el analista social. El resto de la sociedad como que las desconocen. Y como las clientelas suelen operar en la lógica de buenos contra malos, se vuelve más confuso todavía, digamos, el escenario. Eh, pero, digamos, las burocracias a las que cotidianamente nos enfrentamos, pues tienen ese sesgo muy moralizador. O sea, no existe una burocracia o no conozco una burocracia que diga que su modo de actuar socialmente es pernicioso y está afectando a sectores sociales, ¿no? O sea, ninguno lo aceptaría, pues. No, no tienen la mínima autocrítica, por Sí, ejemplo, ¿no? ¿no? Y digo, yo creo que un buen llamado sería, este, siempre son llamados abiertos, sin invitación, hagan lo que quieran con su tiempo libre al final del día, ¿no? Pero piensen que estas invitaciones que les hacen, y quizás por ahí nos vea algún pastor, por ahí nos vea gente que va a alguna congregación, pues piensen que estos personajes invitan pues para acarrear agua a su molino y para pues reivindicarse o validarse ante los que detentan el poder como pues los voceros, ¿no? Básicamente por ahí va el uso, ¿no? Sí, pues construyen un mercado, ¿no? Un mercado muy, muy puntual en el que ellos se presentan como los conocedores, como los redentores, como los transformadores, eh, como los que tienen, digamos, en sus manos la misión, la labor de transformar, ¿no? Pero pues básicamente son, pues son mercados de la moral que se construyen y que a partir de ese mercado de la moral, al presentarse ellos como los conocedores del mercado, pues siempre sí hay no pocos pastores que terminan participando pues de sus convocatorias, ¿no? El lado oscuro es un lado seductor, mi querido César, ahora que traes tu sudadera de Star Wars. Pues sí, así Así es. es. Pues no sé si quieras agregar algo, yo creo que el tema es breve, puntual, muy a la yugular. Están estos dos que hoy mencionamos y habremos de mencionar por ahí en las próximas emisiones más. A cada quien le toca juzgar, discernir, para dónde caminan, pero pues no se hagan objetos de uso, yo pensaría, ¿no? Les hago cordial invitación por ahí. Siempre piensen que hay una motivación detrás de aquel que hace un llamado y sobre todo de aquel que se para ante un lugar público, como puede ser un medio de comunicación, televisión, radio, lo que ustedes gusten, este, para hablar a nombre de un conglomerado en el cual pues a lo mejor nos incluimos, ¿verdad? Pero pues no son nuestros portavoces, no nos representan, no atienden las necesidades reales, van como que sobre una agenda muy personal y muy particular, muy moralina, como decías, profe. No sé Sí, si quieras añadir algo más. yo creo que pues el cierre yo pondría el énfasis, digamos, como en esta ausencia
porque en realidad sí creo que hay una ausencia y es muy delicada la ausencia de gente interesada en las existencias colectivas y las existencias personales. Eh, Porque un burócrata, pues básicamente lo que atiende es un procedimiento, atiende un área, ¿no? Atiende un aspecto de la existencia, ¿no? Eh, y creo yo que las motivaciones originales que inspiraron a los pastores pues que decidieron, digamos, construir la apuesta evangélica en México, pues era una apuesta por un proyecto de sociedad, por un proyecto de creyente que no quedaba de ningún modo acotado, digamos, a la gestión de pedazos de existencia, sino que era una apuesta que, pues básicamente contemplaba la totalidad de la existencia y no pedacitos, ¿no? Lo que hoy tenemos, digamos, son liderazgos que gestionan pedazos de existencia. Y yo creo que eso debiera hacernos pensar seriamente el sentido que cotidianamente se construye en, en los grupos evangélicos. Ese llamado a construir el reino, pues aquí y ahora, ¿no? Pues sí, Soñar con esas utopías. sí, sería la recuperación de las utopías. Es correcto. Pues muchas gracias, César, como siempre, muy puntual en tus comentarios. Gracias a nuestra amable audiencia. Nos estamos viendo próximamente en el 2024 y agradecemos mucho la atención que le ponen a esta transmisión. Les mandamos un afectuoso abrazo, que se la pasen muy bien en estas fiestas que estamos por tener. Un abrazo a todos. Nos vemos en Facebook a través de Clínica de la Fe, la página Clínica de la Fe y el canal en YouTube Cristiano Rebelde. Un abrazo a todos. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.